específicamente del versículo 21. Los que vinieron el jueves, por favor, levantan la mano. ¿El jueves? Amén. Bueno, voy a estar repitiendo el manjar celestial, lo felicito. No quiere decir que no felicite a los otros, también lo felicito. Lo que les quiero decir es que bueno es, hermanos, bueno es recibir esa porción doble en el culto y del culto de la palabra del Señor y poder abundar más en el conocimiento de Dios. Amén. Los felicito, de verdad que me alegra que hayan podido venir hoy al llamado que el Señor les hizo. Dice Filipenses 2:21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todos buscan lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro corazón hacia el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios. Rogamos, Señor, que en esta tarde, Señor, podamos a través de tu Espíritu ver y entender la palabra que hoy traes a nuestros corazones, Dios. Señor, abre nuestro corazón para ver tus escrituras. Revélanos tu palabra, Señor, porque todos los que estamos aquí creemos que en ellas está la vida eterna, Señor, y creemos que ellas son las que dan testimonio de ti. Por eso, Señor, deseamos escuchar las sagradas escrituras, Señor, que tú has preparado hoy, Señor, para toda esta iglesia, Señor, para todo tu pueblo, Dios. Deseamos, Señor, poder recibir, Señor, este don de Dios, poder recibir, Señor, este regalo del cielo, Señor, para poder ponerlo por obra, Dios. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros corazones, Señor, se inclinen hacia ti. Hoy, Señor, como María, queremos estar en el lugar más seguro, en el lugar de humillación, a tus pies, Dios, porque queremos hoy humillarnos ante tu presencia, reconociendo tu soberanía, santidad, majestad, honor y gloria, Señor. Reconociendo, Señor, que no eres como nosotros, que eres el Dios que nos creaste a cada uno de nosotros. Reconociendo, Señor, que hemos visto tu gloria. Reconociendo, Señor, que hemos visto, Señor, el poder, Señor, de tu palabra. Reconociendo, Señor, cuán impetuoso eres tú, cuán poderoso eres tú, Señor. Reconociendo, Señor, que todo fue hecho por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra, creemos, Señor, en tu palabra. Tu palabra dice que aún no hemos abierto la boca, Señor, y ya tú sabes lo que hemos de hablar. Creemos a la palabra, Señor, porque aún, Señor, antes de yo elevar esta oración, Señor, ya tu Espíritu me había guiado para pedir, Señor, para orar, para pedir y para hablar a Dios lo que Él quiere que hablemos. Pero hoy ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por el Espíritu, que tomes, Señor, tomes cada corazón, Dios, y que seas tú, hermoso alfarero, moldeándonos a todos conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, el deseo de mi corazón y el de tu pueblo es escuchar hoy tu voz y no endurecer nuestro corazón, sino por el contrario, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas para poder hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Iglesia, pueden sentarse y darle gloria al Señor, amén. Bueno, para contextualizar rápidamente, sabíamos por la Escritura que en esta fracción de la palabra el apóstol Pablo habla de dos discípulos o dos hermanos en Cristo que le estaban acompañando en su obra misionera. En ese instante Pablo estaba preso, estaba en la cárcel y aún estando allí nunca fue desamparado por el Señor. Vemos como hermanos llenos del Espíritu Santo iban y le visitaban, iban y lo atendían, iban y lo consolaban, porque es lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos: consolarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Pero vemos que no eran dos personas, digámoslo como para que no suene tan despectivo, no eran dos cristianos, digámoslo así, normal, ¿cómo lo digo, Dios?
No eran dos personas cualquiera referente al contexto, ¿no? No que Epafrodito y Timoteo fueran más grandes que los otros hermanos, no. Sino que más bien eran hermanos que resaltaban por su conducta. Amén. Suena mejor así. Así quería transmitirlo, Señor, gracias. Eran personas que resaltaban. Y esto habla, amado, de que en el cuerpo de Cristo hay personas que resaltan por su manera de conducirse para con el Señor. No que sean más importantes, sino que resaltan, ¿sí? Por ejemplo, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si ustedes miran de pronto, miremos nuestro cuerpo. De las partes del cuerpo, ¿cuáles son las que más resaltan? De pronto las piernas son más largas, ¿cierto? Los brazos, ¿sí? De pronto si miramos la uña, como que casi no resalta, ¿cierto? Bueno, así mismo es en el pueblo de Dios. Pero esto no quiere decir que no sean importantes o que no los haya puesto el Señor. Amén. Sabemos todos pues que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero estos hombres eran idóneos. Hombres que entregaron su vida plenamente al Señor. No estoy diciendo que ustedes no lo hayan hecho. Yo creo que también lo hicieron ustedes y yo. Amén. Pero lo que quiero ir, amados, o para contextualizar, es que Pablo los resalta en la manera en que se estaban conduciendo en ese momento. Dice que él quería enviarle primero a Timoteo, porque era alguien que tenía el mismo sentir y estaba en el mismo caminar que Pablo. Timoteo estaba ansioso por ver y velar cómo estaba conduciéndose la iglesia en Filipo. Y el anhelo de Pablo era saber la condición de ellos y que ojalá fueran noticias buenas, para entonces él cobrar ánimo. Y creo que así debería ser el sentir nuestro, amados. Saber que la conducta tuya, hermano, o mi conducta sea buena para cobrar ánimo, ¿cierto? Qué bello es que escuchemos el testimonio de nuestros hermanos. Que sea un testimonio real de Cristo, que la gente diga, no, ese hombre es de Dios, ese hombre, y aún, ni siquiera entre nosotros, que lo oiga el mundo. Amén. Entonces, era el deseo de Pablo, iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre guiado por el Espíritu y deseaba por el Espíritu que la iglesia se condujera muy bien. Y tenía una persona idónea como Timoteo, y asimismo tenía una persona idónea como Epafrodito, un hombre que aún a pesar de su enfermedad, porque estuvo a punto de morir por causa del Evangelio, se negó al mismo. Y yo me imagino a Epafrodito diciendo, bueno, Señor, como dijo Pablo, se hace que viva o que muera, con usted voy a estar. Amén. Pero dice que el Señor lo sanó y que como el Señor hizo esa gran obra en él, el anhelo de Pablo y de él mismo era presentarse ante los hermanos para que vieran el milagro de Dios y cobraran aún más ánimo. Amén. Pero entre lo que sucede acá, Pablo habla de que Epafrodito lo ayudó en la cárcel, le ministró lo necesario para estar en el tiempo que estuvo en la cárcel, y a Epafrodito lo mandó primero, después iba a mandar a Timoteo. El anhelo era enviar a Timoteo, pero envió primero a Epafrodito. Amén. Entonces Pablo lo que resalta en medio de esta conversación o de esta parte de la carta que estaba enviándole a la iglesia, porque Epafrodito era un mensajero, era que aún a pesar de que en la iglesia muchos se conducían rectamente o tenían un sentir a favor de la iglesia, que creciera, que estuviera bien, también Pablo habla y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está escribiendo esta carta ¿en dónde, iglesia? En la cárcel. Amén. Está junto a Timoteo y Epafrodito era el mensajero que iba y venía llevando las buenas nuevas a Filipo, a la iglesia en Filipo. Amén. Entonces, Pablo habla desde la cárcel. ¿Y por qué Pablo habla desde la cárcel y dice esta palabra tan profunda y tan fuerte? Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto habla de que la mayoría del pueblo estaba enfocado era en ellos mismos. Y hoy en día sucede igual. Podemos decir aquí que está la iglesia del Señor, ¿cierto? Reunida. La pregunta es, ¿estamos buscando todas las cosas de Cristo? Porque la palabra es diciente y la palabra es muy puntual. Mire que dice la palabra todos. Buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y para eso quise ir al original griego, para iniciar el mensaje. Amén. Dice,
La palabra todos en el griego significa siglo, todo, clase, cosa o manera. O sea, habla que desde el inicio de la creación está sucediendo esto. Porque dice siglo, dice todo, clase, cosa o manera. Y si lo llevamos a la palabra, sí es así. Vamos a leer rápidamente. Dios crea la tierra y en el oriente pone una parte muy especial que es el Edén. Y allí pone a alguien, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. ¿A quién? Muy bien, bíblicos. A ver, amados, ¿qué sucedió en aquel lugar? Vino el tentador, ¿cierto? Vino Satanás a persuadir, ¿cierto? A tergiversar la verdad del Señor. Y todos sabemos la verdad. ¿Qué pasó? Eva cayó y a su vez incitó a Adán para que también cayera. Amén. Entonces miren algo, amados. La escritura dice que todos buscaban lo suyo propio. Y la palabra todos hace referencia a siglo. Inicia precisamente en la traducción diciendo siglo. Quiere decir que desde ese momento Adán y Eva buscaban lo suyo. El pecado no había entrado al mundo. Satanás sí había entrado. Satanás ya estaba, pero Adán y Eva no buscaron las cosas de Dios. Porque para que ellos hubieran accedido al pecado, a la tentación, ellos querían buscar lo suyo. ¿Por qué cayeron? No, es que el diablo me tentó. Sí, el diablo puede tentarnos, pero yo decido buscar lo mío o buscar a Cristo. Usted decide, mi amado, buscar a Cristo o buscar lo suyo. Aún no había concupiscencia allí en el corazón del hombre. Pero mire que Eva buscó lo suyo. Porque aunque fue persuadida y engañada, en cierta forma, ¿no? Eso queda entre comillas. Por el maligno, por la serpiente, ella al final podía decidir. ¿Y qué decidió? Por lo suyo. Voy a probar del árbol, del que le era prohibido, el árbol del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Miren, mi amado, usted y yo tomamos la decisión a diario de engrandecer el reino de Dios, de expresar el reino de Dios o de negarlo. Amén. Entonces, vemos que desde el principio, ese todos habla desde el principio. Amén. En toda forma, en toda manera, dice la palabra. Dice que en nuestro corazón está el buscar lo nuestro o el hacer las cosas de Dios. Amén. Dice, buscan, la palabra buscan significa celeo y significa procurar, pedir, querer, requerir, demandar, ir. Entonces desde el principio todos procuran, demandan, piensan, buscan. ¿Será que hasta el día de hoy se cumple esa palabra? Solo usted y yo lo sabemos. Amén. El significado de la palabra no, haciendo aquí referencia a que no busquen las cosas de Dios, significa no ignorar ni siquiera. Mire lo importante de ir al original, amado. Cuando dice que buscan lo suyo, no las cosas del Señor, aquí dice ni siquiera. O sea, una decisión determinada de no querer nada con el Señor. Ignorar, una decisión determinada de Dios hablando, no quiero, gracias. Porque no dice ignorancia, sino ignorar. O sea, vino la información, pero la deseché, no quise. Quise ignorarla. Amén. Entonces la pregunta para nosotros sería hoy esa. Si desde el mismo Edén viene sucediendo esto, que el ser humano ha querido buscar lo suyo, y que hasta el día de hoy el ser humano ha querido ignorar las cosas del Señor, no quiere buscar las cosas de Dios, ni siquiera piensa en eso. ¿Qué diferencia hay entonces entre el pueblo de Dios y el mundo? ¿Ustedes creen que debe haber alguna diferencia? ¿Usted cree que esta palabra es para, Pablo se está refiriendo al mundo o está hablándole también aparte de la iglesia? Esta carta iba para la iglesia. ¿A quién cree usted, iglesia, que le está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo, después de estar hablando maravillas de la conducta de sus dos hermanos en Cristo, sobre todo Timoteo, que lo quería como un hijo, por qué introduce esta pequeña parte? ¿Por qué hace esta aseveración tan profunda? Amados, tenía que estar sucediendo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y antes de decir esta frase, Pablo habla de la diligencia y el amor de Timoteo hacia la iglesia.
Entonces, oído, vamos a contextualizar como para ir abriendo el panorama de lo que Dios quiere transmitir hoy para nuestras vidas. Antes, en el versículo 20, dice Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya vamos entendiendo. Antes de decir en el 21 que todos buscan lo suyo, habla que Timoteo tenía un muy buen ánimo y estaba muy interesado. ¿Por quién? Por los demás, no por él. Ahora ya vamos entendiendo, iglesia. Es que Pablo llega a ese punto porque ve en Timoteo un interés por los demás más que por el primero. Por eso dice más adelante en el 21, porque todos buscan lo suyo, mas no lo que es de Cristo. O sea, esto habla de que sí, el mundo lo hace porque no conoce a Dios, ignora a Dios y no lo quiere conocer. Pero la iglesia también lo podía hacer, lo estaba haciendo también. Porque aquí está hablando de la iglesia de Filipo, pero un hombre resaltaba en que no pensaba en él, mientras que otros sí pensaban en ellos. Uno pensaba en las cosas del Señor y otros pensaban en sus cosas. Y era la iglesia. Era la iglesia. Esa carta iba para la iglesia. Y yo me imagino que para el general, en Filipo. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Dijo Eduardito, después de casi una hora de predicación, este es el inicio, el protocolo. Vamos ahora sí a iniciar. Bueno, amados, mira lo que dice el Salmo 24:1, Marley, me lleva rápidamente, por favor. Dice: de Jehová es que la tierra y el mundo y los que en él. ¿De quién es, amado? Bueno, aquí la escritura es muy específica en decir que todo lo que hay acá tiene un dueño. Amén. Todo. Dice el mundo, la tierra y su plenitud y todos los que en ella están. Las piedras, las aves, ¿todo es de quién? Bueno, ¿su vida de quién es? ¿El aire de quién es? Bueno, oído a esto, amado. Yo quiero lanzarles dos preguntas, iglesia, y son las siguientes. La primera: ¿qué viste en Jesús cuando vino a tu vida? Y la segunda: ¿qué ves ahora en él? Tenga eso presente, iglesia, para concluir el mensaje. Primero, iglesia, ¿qué viste en Jesús cuando vino a tu vida? Y la segunda es: ¿qué ves ahora en él? Entonces, si Dios dice que la tierra, su plenitud y el mundo y todos los que la habitan son del Señor, quiere decir que aquí nadie tiene nada. Pero el mundo y aún la iglesia actúa como si fueran dueños o propietarios de muchas cosas, ¿no? Hasta de la propia vida. O sea, vamos ligando este texto al texto inicial. Dice que buscan lo suyo, pero es que nosotros no es nada. ¿Usted qué tiene? Alguien me ha dicho: uy, Jaime, tan bonito el negocio, lo felicito, su negocio. ¿Usted es el dueño allá también? Digo: no, yo soy administrador. Pero me dijeron que es suyo. Entonces, ay, señora, a predicar. Es del Señor, varón, yo soy un administrador, esto no es de nadie. Esto no es mío, yo no tengo nada, esto es del Señor. Y es eso, iglesia. Tan bonito es que usted lo entienda. Su vida es del Señor. Mire, allá afuera los que se están perdiendo, ¿sabe de quién es la vida de ellos? Del Señor. Porque el Señor dice: aún el impío lo dice para el día del juicio. Todo, amado, es de Dios. Bendito el Señor que dentro de todo lo que creó nos alcanzó, salvó, rescató. Pero su vida es del Señor, nada es suyo. Iglesia, en el nombre del Señor, llévese eso en su corazón. Usted no tiene nada. Nada suyo, ¿no? Porque sí, tenemos mucho de Él. O sea, mire la diferencia entre tener nada que no es mío porque no lo gané, no lo merecí, ¿no? A tener lo de Él. O sea, si no soy dueño de nada ni de mi propia vida, mire el honor, el privilegio que el Señor nos da de darnos su reino, de darnos su gloria, de darnos su espíritu. Ahora se da cuenta de lo que el Señor le está diciendo, iglesia. Cobre ánimo, amado. Esto me da a mí a creer más. No soy nada, no tengo nada, pero mira todo lo que Él me da, mira todo lo que soy en Él. Amén, en Él. Entonces la tierra y su plenitud son del Señor, el mundo y todo lo que en ella hay. Listo, ahora vamos a 1 Corintios 4:7, Marley. Mira lo que dice 1 Corintios 4:7.
¿Qué era lo que se estaba moviendo? ¿Por qué Pablo dice estas palabras? Si en algo Pablo exhortaba a la iglesia, era en que la iglesia se conducía de una manera muy orgullosa, muy prepotente y muy ególatra. Algo que Dios siempre ha aborrecido es la idolatría. Amén. Pero el ser humano ha llegado al punto, amado, de experimentar la idolatría, que la experimenta en sí mismo. Y esto se llama egolatría. Ego significa yo. Latría, amor excesivo, adoración. El hombre se ama mucho a sí mismo. El hombre llega al punto en que piensa que la vida que tiene es de él, que él no necesita a Dios. Y se ama mucho al punto que el hombre busca autocomplacencia, busca complacerse a sí mismo. Y por eso el Señor nos rescató, para que entendiéramos que por más que yo busque complacerme a mí mismo, jamás estaré satisfecho. El único que me satisface es Él. Amén. De hecho, cuando Cristo vino, dijo unas palabras cuando el Señor vino, Dios habló sobre Él. Dice que se oyó una voz que dijo: he ahí mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Aún en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos no piensan ni buscan lo suyo propio. En ellos la complacencia es mutua. Mira cómo obra Dios, mi amado. Dios se complace al Hijo, el Hijo en Dios y asimismo en el Espíritu. Tres, pero un solo Dios. Se mueven en esa coinonía, se complacen a ellos mismos. El Espíritu no dice: yo voy a hacer esto, y de pronto Dios: no, a mí no me parece, ¿no? Esa es la pluralidad del Dios que vivimos, no la singularidad. No es uno solo, son tres amalgamados en un solo sentir. Amén. Entonces, eso habla, amado, de que yo no me puedo complacer a mí mismo. Si ellos se complacen en ellos mismos, en los tres, ¿cómo me voy a complacer yo mismo? No puedo. Y por eso el mundo, por más que busque, no se complacerá nunca jamás. Pero nosotros, ¿en quién tenemos complacencia? En Cristo. ¿Por qué? Porque solo en Él se complace el Padre. Amén. Y por eso el Padre ahora tiene comunión con nosotros, iglesia. Porque se complace en el Hijo de Dios que está en nuestro corazón. Amén. Entonces dice 1 Corintios 4:7. La iglesia venía experimentando, oído. Pablo dice estas palabras a la iglesia de Filipo. Y Corinto también venía presentando este problema: egolatría, orgullo, altivez. Amén. Entonces Pablo les dice: ¿por qué? ¿Quién te distingue? Mira lo que Pablo les pregunta acá. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como estaban muy ególatras, como estaban caminando como si decían ser de Dios, pero se conducían como si todo lo hubieran obtenido ellos por mérito propio, como si Dios estuviera endeudado con ellos. Como era tanto de pronto el mover de ellos y la predicación y llevar el evangelio y ayudar a las viudas y llevar los mercados, que ellos pensaban que Dios estaba en deuda con ellos. Entonces Pablo viene y les pone el tate quieto y les dice: ¿por qué? Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué diferencia hay entre ustedes para que, qué los hace creer que son tan importantes como para que vengan a conducirse delante de sus hermanos de una manera tan orgullosa y tan egocéntrica? Esa era la actitud de ellos. O sea, era una actitud de que abran paso porque ahí viene el rabino fulanito, abran paso porque viene el hermano yo no sé qué. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y como dice la palabra, amados, en el principio, todo es de Dios, la tierra y su plenitud. Entonces Pablo les dice: ¿qué los distingue a ustedes? No nos distingue es lo que ha hecho Dios en nosotros. Eso nos distingue. Pero lo que ustedes están haciendo de esa manera tan ególatra, no hay ninguna distinción entre ustedes y el mundo. Amén. Dice Pablo: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Como les digo, iglesia, la iglesia se venía moviendo como si ellos hubieran hecho méritos propios y todo lo hubieran hecho con su mano, con su propia mano. Pablo les dice: ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Amado, todo lo que usted tiene lo recibió de Dios. Los dones, su casa, su carro, todo se lo dio Dios. Por eso Pablo dice: dejemos la egolatría. Alguien dice por ahí: ¿qué se las cree? Esa frase, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. No, la verdad no sabemos quién es usted.
Sí, la verdad. ¿Por qué, amados? Uno sabe quién es la persona conforme a su conducta. Y uno no quiere saber quién es esa persona porque ya uno discierne por el Espíritu quién es. Amén. Entonces Pablo vino y les puso un tate quieto, iglesia. Les dijo, como quien dice, ¿ustedes de qué se las creen? ¿Acaso lo que tienen no lo recibieron? O sea, nada brotó de nosotros, mi amado. Dios nos lo dio. No tenemos nada. Todo lo que tenemos lo recibimos primero. Por eso Pablo les dijo, ¿acaso no lo recibieron primero? Amén. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A veces como cristianos tenemos esas conductas. Yo no sé qué estará pasando hoy en su corazón. Pero la palabra es muy puntual, amado. No tenemos nada, todo es del Señor. Así es que ¿por qué buscamos lo propio? ¿Por qué como iglesia buscamos lo nuestro? Mi placer, mis deseos, lo mío, el yo. Si Dios dice todo lo contrario a la conducta de la iglesia que estaba sucediendo tanto en Corinto como en Filipo. Con mucho respeto lo digo. Cuando se buscan las cosas de Dios, se nota, se ve. Hay distinción. Pero cuando se busca lo propio, también se nota. También se nota, amado. Dios nos mandó a tener comunión con Él. Eso es buscar a Dios. Esas son las cosas de Dios. La pregunta sería, o sea que buscar lo mío sería no orar, no congregarme, no hacer lo bueno, no meditar en la palabra. Mira, amado, mira lo que el Señor está diciendo. Buscar las cosas de Dios es buscar el reino, buscar su gloria, buscar hacer la voluntad de Él, buscar el deseo de Él. Buscar lo mío es lo contrario. Buscar mi gloria, buscar mi placer, buscar mi voluntad. Eso es lo contrario. Amén. Y Pablo aquí les hace esa exhortación. ¿De qué se jactan? ¿De qué se glorían? ¿Lo que tienen no lo recibieron primero? ¿Qué los distingue? ¿Su conducta egocéntrica? No. ¿Qué iglesia tan bonita? ¿Qué Cristo el que ustedes viven? Amén. De hecho, amados, ni siquiera el Señor cuando se hizo en carne tomó esa actitud egocéntrica, siendo todo Dios. Amén. Mira lo que dice en Romanos 15:3. Madly, por favor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Oye, iglesia. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Él podía hacerlo. Soy el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Hago lo que quiera, como quiere y a la hora que quiere. ¿Y quién me dice que no? Pero la palabra es clara, amado. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Él tenía una misión definida y él le apuntaba a eso. Durante todo el trayecto del Señor, mi amado, se le presentaron todas las pruebas que usted y yo vivimos. Todas las aflicciones que usted y yo vivimos. Todas las tentaciones que usted y yo vivimos. Pero no pecó. No, Jaime, eso es fácil, no es que era Dios. ¿Sí? Pablo lo hizo. Timoteo lo hizo. Epafrodito lo hizo. Hicieron la voluntad de Dios. Pero ellos pecaron. Sí, porque el único perfecto era Cristo. Pero hicieron la voluntad de Dios. Cristo vino a enseñarnos a hacer la voluntad del Padre. Ellos lo pudieron hacer y no eran Dios. Timoteo no era Dios. Pablo no era Dios. Epafrodito no era Dios. Pero hicieron la voluntad de Dios. Amén. Entonces se puede. La gente se excusa. A veces nos excusamos. No, es que era Pedro. Sea Pedro lleno del Espíritu Santo, cualquiera. Y entonces, ¿usted qué es lo que tiene, mi hermano? ¿En quién ha creído? ¿Cómo lees? ¿Entiendes lo que lees? Si sabes que el Espíritu empezó a morar en ti desde que recibiste al Señor y te fue revelado Cristo. Amén. Entonces, si el Señor mismo no quiso agradarse a sí mismo, no quiso complacerse a sí mismo, amado, ¿qué hacemos nosotros buscando la autocomplacencia? Por la palabra se deduce que el pueblo de Dios se complace en Cristo, ¿cierto? ¿Cierto, iglesia? Bueno, voy a hacer una pregunta sencilla y lo digo con mucho respeto, porque yo también caí en esas muchas veces. Si yo digo que mi complacencia es Jesús, ¿cierto? ¿Por qué paso a veces 15, 20 días sin ir al culto?
¿Por qué pasa la semana sin orar el cristiano? ¿Será que estamos haciendo lo contrario a lo que Cristo me manda? Cristo me manda a complacerme en Él. Pero si yo no oro, si no, yo no vengo a la iglesia, si yo no busco a Dios, esto habla de que me estoy complaciendo a mí mismo. Digo que me complace al Señor, pero no hago nada para mostrar que Él es mi complacencia. Sino todo lo contrario, busco lo mío. No es que ese día me tocó, no es que usted no sabe, hermano. Sí, está bien, hay casos, claro. Mi hermana, en vez de si usted no va a tener una fiebre de 40, a punto de convulsionar y va a decir en el nombre del Señor me voy. No, hay cosas que por el Espíritu usted las hace, pero hay cosas que ya no son del Espíritu, ya son emociones. Tengo fe que me... No, mi hermano, o sea, déjese guiar por el Espíritu, porque aún con una fiebre de 40 yo creo que usted ni piensa bien. Amén. Pero a lo que voy, iglesia, es, o más bien a lo que el Señor nos quiere llevar es a eso. Si Cristo no se agradó a Él mismo, ¿por qué nosotros nos agradamos a nosotros mismos? ¿Por qué no negarnos? ¿Por qué no vivir este bello evangelio de verdad como el Señor nos lo devenga, iglesia? Hoy sería bueno evaluarnos, amado. No somos nada, no tenemos nada. Y cuando digo no somos nada, hago referencia al ego del hombre. Mira, amado, por más que un hombre alcance a llegar a su cúspide, no está por encima de los pies del Señor. Ni siquiera le llega a los pies. Ante un Dios tan grande. Veía por ahí que días una noticia de un rapero que fue un hombre muy inmoral. ¿Y a dónde está ahorita? ¿Sabes qué quiso hacer? Ofreció una fianza de $50 millones al juez para que lo dejara libre. Y que estuviera menos en casa por cárcel. Y ahí se cumple la palabra. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Lógicamente el juez se la denegó. ¿A dónde va a caer ese hombre? A la cárcel. Como cualquiera, porque en Estados Unidos allá no hay distinción. Allá no los distingue nada. No, yo tengo plata, no, usted también vaya a la celda de 2x3. Amén. Entonces, mi amado, nada puede dar usted de recompensa por su alma, pero Cristo ya lo dio por usted, ya pagó por usted. Entonces, ¿qué nos queda, amado? Complazcámonos en lo que Él hace. En lo que Él hizo, hace y hará. En lo que Él dijo, sigue prometiendo y cumplirá. Es eso, iglesia. Dejemos de autocomplacernos, de buscar complacencia en nosotros mismos, de hacerlo nuestro. Uno asume por la palabra y por la fe y en lo que creemos que ahora vamos a complacerlos a Él. Porque por complacernos a nosotros mismos, ¿cómo estamos, iglesia? Mal. Eso se llama egolatría y la egolatría está en contra de Dios. La egolatría no deja que Jesús se forme en ti. La egolatría no deja que la palabra fluya en ti. Amén. En ti y en mí. Amén, amados. Bueno, segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, más, y vamos rápidamente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sigue, Marle. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, o sea, ególatras, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quería quedarme en el 4. Somos la iglesia de Cristo, ¿cierto? En Efesios 2, 21 dice la palabra que buscan lo suyo propio. Y lo suyo propio habla de la autocomplacencia, ¿cierto? De lo que me interesa a mí, me beneficia a mí y lo que yo quiero, prácticamente. Y mira la descripción de estos hombres en estos tiempos. Ya lo leímos en los primeros 3 versículos. Mira hacia dónde apunta. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. A veces, a veces decimos, ay, pobrecito ese hombre, todos los días toma. Ay, ese borrachito, pobrecito. Amado, no, él no es pobrecito, es que él lo ama. Es que está endiablado y no puede. Sí, claro, es una posesión demoníaca. Pero él ama a ese demonio, él ama estar endemoniado. Porque por más borracho que yo sea en la vida, por más alcohólico, drogadicto, ladrón, lascívico, inmoral sexualmente, sé dentro de mi corazón que hay un Cristo que restaura, que salva, que levanta, que sana. Amén. El mundo lo sabe.
Pero dice la palabra que ellos mismos de su propia voluntad no se acercan para que el Señor no les reprenda sus obras malas. No van a la luz. ¿Por qué? Porque aman los deleites más que a Dios. Aman, amado. ¿Usted ama? Yo sé que Eduardo ama a Marcela, ¿cierto? Marcela ama a Eduardo, ¿cierto? Bueno, es un amor puro ahora en Cristo. Amén. Ellos experimentan y saben lo que es el amor. Pues asimismo, la persona sin Cristo también experimenta el amor. Lógicamente no se compara al de Cristo, pero ama, se arraiga, se aferra, lo desea, vive por eso. Amén. Entonces, mira el contraste. El que busca lo suyo, al final, ¿cómo termina? Amando los deleites más que a Dios. Y pareciera que eso fuera para los de afuera cuando estábamos en la antigua vida, ¿cierto? Pero sería bueno reflexionar ahorita. Si yo estoy buscando lo mío propio, yo me estoy alejando de Dios. Y digo ser de Cristo. Pero si yo busco lo mío propio y no las cosas de Dios, mi amado, como el cangrejo, de para atrás. Amén. Dice, Mali, llévame por favor a Mateo 6:33. Y todos sabemos esto. No, perdón, Mali. Llévame primero a Efesios 4:17, 21. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora le estaba hablando la iglesia en Éfeso. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, amado. Pablo primero dice que buscan lo suyo propio, ¿cierto? La que leímos ahorita fue Timoteo. En Timoteo habla de la condición de esos hombres que aman los deleites más que a Dios. Y ahora en Efesios, mira lo que dice Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Quiere decir que cuando uno está en Cristo, cuando uno estaba perdido en el mundo y el Señor lo rescató, pues uno viene con esa vida antigua y el Señor empieza a transformarlo, ¿cierto? Pero, amado, llega un punto en el que el Señor nos exhorta. ¿Por qué? Porque Él da todo lo que usted y yo necesitamos. Pero nosotros decidimos o buscar las cosas de Dios o buscar lo mío propio. Amén. Entonces aquí Pablo le dice, ya no anden así. O sea, ya Pablo había visto la conducta de ellos. ¿Sí? Y eso pasa, amado. Así mismo hace Dios con nosotros. Si Pablo habló es porque Dios lo guió. O sea, llega un punto en que Dios tiene un punto con nosotros. En el que Dios, con su amor, pues, en los tiempos pasados, Dios pasó por desapercibido el pecado. O sea, no lo ignoró, sino que, bueno, voy tapándolo aquí, voy sosteniéndolos en mi misericordia. No es que no haga cuenta que no los veo, pero les tengo paciencia. Pero llega un momento en que el Señor dice, ya no más, ya no lo hagan. ¿Por qué? Cuando el Señor hace el alto, es porque Él, como todo omnisciente, sabe que podríamos desviarnos totalmente, salir de la gracia del Señor. Si Dios pone un alto, amado, es porque quiere que usted ya pare. Porque solo Él en su omnisciencia sabe lo que va a pasar si usted sigue. Dice, ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ya no, su vida vieja ya no más. Y cada uno hoy debería ver de pronto puntualmente qué cosa podría hacer. Dice, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente habla, amado, de una condición, de un deseo propio. De personas que viven para ellos mismos. Están envanecidos, se engrosó el corazón. Amén. Aquí cuando dice mente habla de todo el ser, alma, cuerpo, alma y cuerpo, porque el espíritu no lo puede contaminar. Siga, Marley, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, no pueden entender. ¿Por qué? Porque están engrosados, ególatras, egolatría, amén. Se inflaron. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos quiere decir apartados, alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque al estar entenebrecidos y su corazón inflado, dice la palabra, caen en la ignorancia. ¿Por qué? Porque al estar usted alejado de Dios, ajeno a Dios, usted vive ignorantemente, amado, porque mi verdad es Cristo. La verdad, el que es certero, el que es preciso, el que le da en el blanco es el Evangelio, la palabra de Dios. Por lo demás, usted es como el que está sin rumbo, como si usted fuera para una ciudad nueva sin GPS, no sabe por dónde ir. Y peligros es lo que le acecha. Amén. Dice,
Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Siga, Marley. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, esto ya habla de la cúspide. Se entregaron. Ya llegaron al clímax. Amén. Entonces, amados, el tema aquí para entender es que le habla a Éfeso, le habla a Timoteo, le habla a Filipenses sobre una condición única, y es: no piense más en usted, no busque lo suyo. De hecho, es contradictorio, es contrario. Si usted siguió viviendo su vida, es contrario a lo que el Señor quiere hacer en usted. Es contrario a aquel Cristo que se le apareció a usted, amado, se le reveló. Es contrario. Va en contra. Si al día de hoy, iglesia, está buscando usted lo suyo, si al día de hoy usted no ora porque es que usted se excusa, porque es que usted está pensando en usted, si al día de hoy usted dice no tengo tiempo para el Señor, mi amado, o sea, ¿qué condiciones entonces? ¿Qué es esta nueva vida en Cristo? ¿Cuál es el Cristo que usted está viviendo? Creo que es todo lo contrario, amado. O sea, no va, o sea, no encaja. Esto es encajar. Amén. Esto no es encajar. O sea, es como una fe. Dice la palabra que es una fe incipiente. Amén. Y hoy el Señor nos llama a vivir la verdadera vida del Señor. Ahora sí, le vamos a entrar en profundidad. Mateo 6:33. Todos nos sabemos este texto bíblico. Amén, iglesia. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán. ¿Por qué el Señor hace esta exhortación? Todos sabemos el contexto ahí para atrás. Venían preocupados, eso lo dijo en el Sermón del Monte. La multitud y el Señor predicando. Mire, ustedes se preocupan por qué han de vestir, qué han de comer, ¿cierto? Y el Señor les pone un ejemplo tan claro. Yo quería conseguirme un lirio, pero me cogió el tarde. Dice que ni Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio. Que las aves del cielo ni siembran ni recogen, y con todo el Padre la sustenta. Mira la comparación que el Señor hace. ¿Qué es un lirio en comparación de usted? ¿Qué es una paloma en comparación a un pajarillo en comparación suya? No valen ustedes más que muchos pajarillos, amado. Pero esto se ve fácil. ¿Y esto cuántas veces nos lo ha dicho el Señor? La pregunta es: ¿entiendes lo que lees? ¿Se te ha sido revelada esta verdad tan grande? Amado, la palabra no va volando por el aire. Necesitamos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios para ponerla en el corazón. Por lo demás, Dios se encarga, iglesia. Pero cuando el Señor dice más buscad, yo busqué la traducción. Mira lo que dice. El más significa. ¿Para dónde se me fue el más? Perdón. Significa bien, es decir, verdaderamente. Eso significa el más. Bien, es decir, verdaderamente. O sea, más buscad. Ahora buscad es procuren. Como tiene el mismo significado ahorita de Efesios 2:21. Procuren, demanden, vayan, requieran, quieran, pidan. Entonces, más buscad significa hágalo bien, procure hacerlo. O sea, dice, hágalo bien y procure, busque, luche, vaya, pídale a Dios. Dice, más buscad primeramente. Primeramente significa primero, antes, al comienzo. Dice, entiende por lugar, orden o importancia. Entonces, si me dice que primeramente quiere decir por encima de todo, el primer lugar, lo más importante. Dice, más buscad, más significa bien, más buscad significa procuren, ¿cierto? O sea, no es simplemente como que, el Señor me está diciendo que busque el reino. Sí, pues, más buscad. No, sí, un día de estos. No, el Señor dice, no, este es su bien, hágalo bien. Por eso no encontramos muchos en el reino de los cielos. No lo hacemos bien. Vamos como el que, no, sí, yo tengo fe. No, el Señor tiene el control. Hermanos que levantan la mano, Señor, tú tienes el control, Señor. Y hasta se les cae una lágrima. No oran, no leen la palabra, no meditan en su ley, no ayunan, no se congregan. ¿Qué reino va a encontrar, mi amado? Ese no es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es sufrido. El reino de los cielos
es benigno. El reino de los cielos no se busca de la manera natural, se busca por el Espíritu. Amén. Hay que buscar a Dios. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se añade. El tema para entender, amado, y para ir cerrando ya el mensaje es el siguiente. Oído esta frase que les quiero dar de parte del Señor. No es justo, no es digno, no es prudente dedicarle nuestra vida a nuestro bienestar físico. ¿Usted sabe por qué el mundo se mueve así? Como se está moviendo. Porque busca lo suyo, su bienestar físico. Mi casa, mi carro, mi beca, mis placeres, mis deseos. ¿Cierto? Y no importa lo que tenga que hacer ni el precio que haya que pagar. Entonces, si yo sé que este cuerpo, alma, espíritu, cielo, aire y todo lo que Dios me dio es de Él y para Él, como dice la palabra en Colosenses, ¿qué hago yo ocupándome en mi físico? En lo que necesito. Usted, iglesia, no se preocupe por lo que necesita. Dice el Señor, más bien, busque primero el reino de los cielos. O sea, póngalo de primero, primeramente de primero. Primero, amado. Lo demás llega. Dice la palabra que Dios sabe de qué tienen ustedes necesidad. Ahí mismo lo dice en la palabra. Él sabe. Y si el Dios en el que usted cree lo sabe, ¿qué hace usted preocupado? ¿Qué hace usted afanado, iglesia? Sí, está bien. Algunos hemos aguantado hambre algún día. Yo he aguantado hambre. Y cuando digo hambre, me refiero a que de pronto hubo el pancito y la guapanela. No que no se coma, sino que cuando uno aguanta, es que no se sació totalmente. O a veces sí, no se comió. Porque yo digo que de pronto medio pancito y media vasito de aguapanela, de todos modos usted aguantó. O sea, no quedó igual. Le entró pero poquito. Sí, eso es como... Y otros pues de pronto sí no pudieron comer. Pero el Señor dice, no se preocupe. Esto no es para siempre. Yo sé hasta dónde los pruebo. Ustedes búsquenme a mí. Amén. Entonces, amado, no podemos... Mire, dice los animales se afanan por eso. A ver, cuando Dios dice que las golondrinas y las palomas y las aves del cielo no siembran ni anidan, no está diciendo que no se afanen. ¿Sí o no? Oído. No siembran ni recogen, dice la palabra. Pero ellos saben que tienen que buscar la comida, si no se mueren. O sea, en ellas sí hay ese afán, que ellas no saben que es afán. Por ejemplo, un león sale, y un león puede pasar un día sin comer, pero al segundo, ay, eso es una fiera. Lo que pasa es que se lo come, porque ya le entra la preocupación, uy, no, ya empieza la tripa a hablar en inglés, ¿sí? Entonces, caza, se vuelve fiero. Eso lo hacen los animales, ¿usted qué es? Ahora, tenemos que, el Señor nos enseña a vivir saciados. Y esa palabra encierra mucho. Cuando dice que Él nos enseña a vivir saciados, no está hablando precisamente de alimento natural, ni de vestuario, ni de carro, casa, no. Nos enseña a estar saciados, a través de la vida del Espíritu. Si Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, y sé de hombres que han ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó ahí? A veces aguantamos 1 o 2 días de pronto la comidita que no, como que escaseó. Pero ¿qué pasa con aquel hombre que nos enseñó que se podía 40 días y 40 noches estar en el espíritu y someter esta carne? Dejemos de pensar en el físico. Si vamos a vivir por el físico, mi amado, ¿para qué la fe? Vamos, operémonos. Vamos y hagamos, mejor dicho, deleitémonos en los placeres. Si usted va a ir por su físico, vamos y robemos y vivamos la vida chévere. Vamos a hacer lo malo. ¿Para qué Dios? Pero si ves que la vida no es eso, amado, si ves que la vida no es el físico, no es su manutención, la vida es Cristo. La vida es lo espiritual, lo celestial, lo de arriba, amado. Las cosas del Señor, esa es la vida del cristiano. Los discípulos pasaron muchas veces penumbras, muchas veces pasaron momentos de muerte. ¿Y qué, mi amado? ¿Se preocuparon por su físico? Jamás. Su deleite era Él. El gozo puesto en ellos, o sea, la felicidad que Dios les puso a ser los hijos de Dios y experimentar y vivir ese gozo, los llevó a cumplir todo lo que Dios les devengó en esta vida. Amén, iglesia. Estamos terminando, tranquilos. Entonces,
¿Vamos a vivir para nuestros deleites, iglesia? ¿Vamos a buscar lo propio nuestro? No. Si Pablo hizo y puso un freno a la iglesia en Éfeso, así mismo lo va a hacer o lo está haciendo hoy Dios a través de esta palabra. Amén. Vamos rápidamente, Marley. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oído, iglesia. Dios en esta noche nos dice algo muy especial, y es: no busquemos lo nuestro, porque lo nuestro me lleva a amarme a mí mismo, y amarme a mí mismo me lleva a deleitarme en los placeres del mundo y en los placeres de la carne, a alejarme y vivir una vida ajeno a Dios. Eso dice Dios en esta noche. Eso es lo que quiere transmitirnos el Espíritu. Dios, cuando lo llamó a usted y me llamó a mí, nos llamó con un solo fin y propósito, y es hacer de usted y de mí una persona conforme a su corazón. Cuando llamó a Saúl, Saúl buscó lo suyo propio. Vino el profeta, lo exhortó: no hagas así. Lo hizo de todos modos como él quiso, lo suyo. No hubo arrepentimiento, no quiso, simplemente quiso vivir lo suyo. Una vida ajena a la vida de Dios. Buscó lo suyo. Viene un hombre como David. Mire, amado, cuando estaba aconteciendo esto con Saúl, ya Dios se había preparado. Y así mismo el Señor nos dice hoy: ¿usted quiere buscar lo suyo? Yo ya tengo los míos también ya preparados. Y así es de sincero Dios, iglesia. ¿Usted quiere buscar lo suyo y no quiere buscar lo mío? Tranquilo. Siga su camino. Escoge tu sendero. Pero yo ya tengo otros que me he provisto. Porque de que Dios manifiesta su gloria, la manifiesta. De que Dios testifica en este mundo de que hay hombres y mujeres que pueden cumplir la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Con usted o sin usted o sin mí, Dios lo va a hacer. Pero no perdamos este privilegio, amados. Mire, un hombre conforme al corazón de Él, que haga lo que Él quiere. Y bello es movernos haciendo lo que Dios quiere. Deleitoso y agradable experimentar el gozo del Señor es debido a esto, a que hacemos lo que a Dios le agrada. Ahí es donde nosotros experimentamos el gozo del Señor. Cuando usted empieza a hacer lo que a Dios le agrada, empiece a ver ese gozo de Dios en usted, amado. En el mientras no puede haberlo, será muy difícil. Es la invitación para finalizar hoy, iglesia. Pablo exhorta y dice: todos procuran hacer lo suyo. Cuando dice todos, tampoco está hablando de todos, ¿no? Sino que ese todos es en base más bien, o el contexto del todos es la mayoría. La mayoría. Y yo no sé si usted sea esa mayoría. Dios permita que no, que usted sea la segunda parte, el que busca las cosas de Cristo, iglesia. Sí, y usted: Jaime, ¿cómo hago para evaluarme por esta palabra? Bueno, es fácil. Mire cómo está su vida con Dios. Mire sus frutos. Mire sus hechos. Mire sus pensamientos. Mire cómo usted habla. Mire cómo usted camina, amado. Bien dice la palabra que debemos examinar nuestros pies. Hay que hacerlo, iglesia. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que puede ser como David? Amado, mejor que David puede ser usted. David fue hace más de 3000 años. Dios dice que lo postrero será mejor. Claro que podemos hacerlo, iglesia. Podemos ser mejor que un rey David. Claro, ¿no es que somos los postreros? Dice que estos postreros llegarán primero. Entonces sí se puede, iglesia. Amén.